Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Este culto de oración vamos a tener una oración para dar inicio. No antes recordándoles su participación, hermanos, es importante también que se involucren en estas grabaciones. Como mencionaban en videos anteriores, en transmisiones anteriores, no solo es para unos cuantos, hermanos, todos podemos participar. Comuníquense con el hermano Ever, con la hermana Yasmín, para que podamos tenerles en cuenta. Y también, hermanos, están al final del video, está en los comentarios sus peticiones de oración, para tenerlas también en cuenta, para que todos nos las llevemos y podamos orar unos por otros. Vamos a dar inicio con una oración para que el Señor nos guíe y nos permita escuchar su palabra. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Ayúdanos, Señor, a estar siempre agradecidos contigo, y ayúdanos, Señor, siempre a estar atentos, Señor, a lo que tú quieres para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que en esta noche, Señor, va a tener a bien escuchar tu mensaje, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de tus hijos, Señor, que estarán frente a una pantalla, frente a un celular, Señor, para escuchar, Señor, que tú permitas, Señor, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender tu mensaje y saber qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Sabemos que las mentalidades de cada persona es diferente, Señor, pero tú tocas a cada corazón, Señor, conforme a lo necesario en cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a comprender tu mensaje, Señor, y a saber qué es lo que quieres, Señor, poderlo aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de participar. Tú sé con cada una de las necesidades de tus hijos, y ayúdanos, Señor, a estar siempre firmes en tu camino. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios en el libro, en la carta de primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12. Leemos palabra de nuestro Dios. Ahí en sus hogares tomen su Biblia y vamos a tener esta lectura. Primera a los Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir escuchando ahora alabanzas a nuestro Dios, para gozarnos también en las alabanzas en este culto. Dios les bendiga, hermanos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él.
valiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, el Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad de amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Gracias a Dios porque estamos nuevamente aquí y acabamos de tener nuestra lectura. Vamos a estar atentos a esa lectura. Vamos a estar casi exclusivamente ahí. A lo mejor vamos a ir a uno o dos pasajes adicionales, pero no, creo que no más que eso. Antes de comenzar vamos a tener una oración para agradecerle a Dios que nos permite estar en este lugar, en este momento. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos en este momento, Señor, porque tú nos permites estar aquí
tú nos haces, Señor, pensar en tu palabra, meditar en ella y reflexionar. ¿Qué nos quieres enseñar a nosotros, Señor? Nosotros hemos tenido tu palabra ya por mucho tiempo y aún así nos seguimos sorprendiendo de lo que tú tienes para nuestras vidas a través de ella. Te queremos agradecer, Señor, porque nos damos cuenta de que tú quieres provocar en nuestras vidas algo especial. Tú quieres que nosotros cambiemos nuestro pensamiento, que nosotros seamos, Señor, tal y como tú deseas que nosotros seamos, que no estemos, Señor, limitándonos a aquello que está en nuestro pensamiento, sino que vayamos más allá de lo que nuestro pensamiento tiene para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos des esta oportunidad y que nos hagas entender tu voluntad en todo momento. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Como ya se habrán dado cuenta, pues estamos continuando con el mensaje que habíamos empezado a ver la ocasión anterior. Estamos continuando y uno se pregunta, ¿y por qué continuar con esto? ¿Por qué continuar con esto? Porque la verdad uno se pone a revisar lo que Dios le ha estado mostrando y uno se sorprende de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Nosotros hemos revisado algunos versículos y nosotros quisiéramos compartir este mensaje y quisiéramos titularlo el denuedo en compartir la palabra de Dios. El denuedo en compartir la palabra de Dios. Nos damos cuenta en estos primeros versículos, voy a centrarme en estos primeros 2 versículos de nuestra lectura y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Son los primeros 2 versículos del 2º capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses. Estos forman parte de, podríamos decir, de todo un núcleo central. El núcleo central de lo que estamos viendo es los capítulos 1, 2 y 3 de la primera epístola a los tesalonicenses. Acabamos de ver hace muy poquito tiempo el capítulo 1. ¿En qué se centraba el capítulo 1? El capítulo 1 hablaba de la conversión de los tesalonicenses y en general los 3 capítulos hablan de la visita de Pablo y su equipo a Tesalónica. El capítulo 1, la conversión de ellos. En el capítulo 2, él va a cambiar el enfoque. Él va a dejar de ver a los tesalonicenses y va a ver a otras personas, va a ver al equipo misionero. Entonces nosotros estamos atentos a este nuevo enfoque. En el enfoque, ¿para qué nos sirve ver el enfoque? Para ver las motivaciones, los intereses y el procedimiento que debemos tener cuando nosotros nos estamos comportando como aquellos que queremos compartir la palabra de Dios, como aquellos que salimos a las calles, que salimos a los hospitales, que salimos a las cárceles y que compartimos la palabra de Dios. Cualquier persona, cualquiera que desea proceder adecuadamente en esta área tan importante de la vida cristiana, que es la evangelización, el compartir la palabra, tiene que ver realmente este capítulo. Va a ser de bendición, a mí ha sido de mucha bendición y espero que también lo sea para todos ustedes. Uno se pregunta aquí, ¿por qué después del tiempo que llevamos, por qué después de todo este tiempo, este hombre, el escritor, todavía les da 12 versículos para hablarles de lo que él había hecho entre ellos, de lo que había sido su conducta entre ellos? ¿Por qué? Si eran
los que habían estado junto a él, si lo conocían perfectamente, si sabían de su vida, ¿por qué repetirles lo mismo? Y también podríamos decir, voy al capítulo 3, primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos los primeros, 2, 3 versículos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, a través de la vida de él, a través de la vida de aquel que después fue con ellos, Timoteo, ellos sabían perfectamente de la conducta del escritor. ¿Por qué entonces repetirles todo esto? Porque nosotros entendemos, cuando nosotros empezamos a leer los versículos, que esto es parte de una campaña de difamación en relación a él por parte de sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Y nosotros vemos, primero, les dije que íbamos a ver solo 2 pasajes, posiblemente 3. Capítulo 17 de los Hechos. En el capítulo 17 de los Hechos vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el 14. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces nos damos cuenta de los primeros que vemos que realmente son oposición, son estos, los que están en los judíos. Los judíos son los primeros, pero no solamente los judíos. Volvemos a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces aquí está diciendo, 1, los judíos, 2, adversarios gentiles. Y nosotros nos damos cuenta que estaba en juego. El testimonio de Pablo, más que el testimonio de Pablo, estaba en juego la reputación del Evangelio. ¿Por qué se escribió lo que se escribió?
Se escribió todo esto porque había una urgente necesidad. La urgente necesidad era reafirmar la fe de los tesalonicenses. Entonces nos damos cuenta de que incluso las cosas negativas Dios las usa con un propósito de salvación. Vuelvo a repetir esta parte. Incluso las cosas negativas Dios las usa con propósito de salvación. Y esto ahorita cobra mucho más entendimiento entre nosotros. Estamos sensibilizados a esta situación. Las cosas negativas están sirviendo para salvación. Entonces, todo esto que estamos viendo es una defensa del testimonio del escritor. No solo eso, también es una lectura obligada para todos aquellos que deseamos compartir el mensaje de salvación. No estoy hablando de quienes nos ponemos de este lado, estoy hablando de todos los que queremos compartir con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, el mensaje de parte de Dios. Porque para eso estamos aquí nosotros. Este domingo oíamos por la tarde, oíamos al hermano Antonio Lara haciendo dos preguntas: ¿por qué y para qué? Y esto realmente me fue de mucha bendición. ¿Para qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué la conversión de los tesalonicenses? ¿Para qué sus tribulaciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego venimos con nosotros. ¿Para qué la situación que estamos pasando? ¿Será acaso, en relación con lo que acabo de decir, que Dios tiene interés en nuestra salvación, en la salvación, no la de nosotros, sino la de aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos a los que nosotros les podemos hablar? Oí, no recuerdo a quién realmente, pero lo oí en algún momento en estos tiempos en que realmente estamos meditando, estamos escuchando, estamos viendo. Oí a alguien que decía: nuestra tecnología ha llegado a un grado increíble. Nuestras matemáticas, nuestra medicina, nuestra astrofísica, todas las ciencias que nosotros tenemos han llegado a un grado increíble. Y Dios nos ha detenido. Nos ha detenido porque entendemos que de alguna forma existe la voluntad permisiva de Dios. Dios está permitiendo esto con un propósito. En estos versículos vamos a ver 4 cosas. Son 2 versículos y vamos a ver 4 cosas. Vamos a verlos, pero recordando los eventos que sucedieron en el pasado. Vamos a ver una fructífera visita. Vamos a ver unos fatigosos antecedentes. Vamos a analizar la fortaleza de Dios, lo cual resultó en una fuerte evangelización. Dicen las primeras líneas: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ese era el ataque de los enemigos era ese. Resulta que la visita que os hizo este hombre ha sido vana, que realmente no se pudo lograr nada, no tuvo éxito, fue un fracaso absoluto y total. Eso es lo que trataban de decir los contrarios. Podríamos tratar de más o menos decirlo así para nuestro entendimiento. Aquel que vino a nosotros para convencernos de algo, salió huyendo, salió corriendo, no pudo convencernos porque nosotros manejamos perfectamente las Escrituras. Estoy tratando de
entender a los religiosos de ese tiempo, lo obligamos a marcharse. Unos cuantos lo siguieron, unos cuantos ignorantes de la verdadera enseñanza bíblica. Huyeron cobardemente de la ciudad. Para ustedes, podrían estarles diciendo a los que aceptaron, ¿para ustedes eso es éxito? A nosotros nos parece una derrota, un fracaso rotundo, total y absoluto. Dijo el 2:1, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vosotros mismos, aquí se pone a unos testigos, pero también tenemos a otros testigos. Vamos al 1:9, porque ellos mismos, nos damos cuenta y nos encontramos que aquí hay dos testigos de la visita del escritor, la visita del apóstol a estar entre ellos. Es un contraste, pero se afirma que hay el testimonio de dos personas, de dos grupos de personas en relación con la visita de estos hombres, de este equipo de hombres que compartían la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta también que esto resultó en que algunos de ellos trataron de distorsionar la verdad. Y ante esta distorsión de la verdad, hubiera sido muy sencillo zarandearse, hubiera sido muy sencillo quitarse, hubiera sido más fácil desanimarse, hubiera sido normal que en la siguiente ellos pensaran, vamos a hacer las cosas con más calma, vamos a hacer las cosas con más ecuanimidad. Pero no, ellos dicen, nuestra visita a vosotros no fue en vano. Nuestra visita a vosotros no fue en vano. ¿En base a qué lo están midiendo? Lo están midiendo en base a que ellos tuvieron la valentía de proclamar el evangelio entre los demás. No se limitaron. Hubiera sido decepcionante que no hubiera ninguna conversión, pero más decepcionante que no hubiera conversiones, hubiera sido decepcionante que aquellos a los que fueron aprobados por Dios para que se les confiase el evangelio, no hubieran hablado. Entonces ahí nos ponemos a meditar en nosotros. Nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¿Estamos hablando o nos estamos quedando callados? Es tiempo de salir, es tiempo de ir, es tiempo de hablar. Ahorita lo estamos haciendo en grupos cerrados, ahorita lo estamos haciendo en lugares íntimos, pero necesitamos salir valientemente y no tener miedo de lo que pueda suceder. Nosotros tenemos que estar atentos. ¿Quién de nosotros no lo quisiera? ¿A quién de nosotros no le gustaría que se le dijera en aquel día, hiciste lo correcto? Cuando estemos delante del Señor Jesucristo, hiciste lo correcto. Los antecedentes fueron terribles. Dice el capítulo 2, versículo 2, donde mismo que estamos, hemos avanzado y solamente hemos llegado apenas al segundo versículo. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Lo que está diciendo es, le está recordando a aquellos que lo conocieron, a aquellos que lo vieron, les está recordando de las experiencias que habían pasado antes de llegar con ellos. Hacía unos cuantos días que ellos habían llegado después de una visita que habían tenido a Filipos. La visita la acabamos de ver. Vamos a ver otra vez Hechos 16. Vimos 17, vamos a 16, unos cuantos versículos. Les voy a recomendar que lean otros más, pero los que voy a leer es del 22 al 24.
del 22 al 24 dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Podríamos leer otros versículos más de ese mismo capítulo 16 y los leeremos si tenemos oportunidad, y si no, les encargo que lean desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Entonces nosotros hemos leído esto y nos damos cuenta, estos fueron arrestados, fueron arrastrados, fueron calumniados, se les robó sus ropas, fueron arrojados en prisión y ni siquiera habían sido condenados. Es decir, aquí hay dos verbos. En el versículo 2, padecido y ultrajados. Padecido y ultrajados. Entonces nos damos cuenta de que aparte de la situación física, aparte de los golpes, aparte de todo ello, está la vergüenza, los agravios morales. Se pone en pie en la sinagoga al llegar a Tesalónica. Cualquiera hubiera dicho, ya no hablo, voy a tener más cuidado con lo que digo. Y no fue así, no fue así. Dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Pero ahorita avanzamos hacia esto. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Él pudo escribir antes de llegar al tuvimos denuedo en nuestro Dios. Él pudo escribir, y de hecho lo hizo, Filipenses 1, del 29 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En Filipos, estos hombres la habían pasado mal, la habían pasado bastante mal, y sin embargo, la reacción es la que dijimos ahorita: obtuvieron fortaleza de parte de Dios. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Los tesalonicenses fueron testigos. Estos hombres, en lugar de minimizar el mensaje, lo hablaron tal y como lo habían recibido. No se dejaron acobardar, continuaron con el mensaje tal y como era, aun que alguno de ellos pudo pensar, o aún que a todos ellos se los pudo haber ocurrido, el precio que vamos a pagar va a ser alto. Pero tenían convicción de que Dios era quien les estaba impulsando. Dios era su fortaleza. Dios era quien les daba el denuedo, es decir, la claridad, la simpleza, la llaneza, la confianza y la contundencia para hablar del mensaje. Entonces nos damos cuenta, no hay miedo, hay confianza. Los hombres que compartieron el mensaje decidieron creer y decidieron confiar en Dios desde que llegaron a Tesalónica. Cobraron valor. ¿Por qué? Porque tenían una importante relación con Dios. Déjenme compartirles esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ellos tuvieron ese valor porque tenían comunión con Dios. En la medida que tememos a Dios, que nos sometemos a Dios, perdemos nuestro temor hacia los hombres. Entonces, nos damos cuenta de que nosotros
debemos dejar nuestro temor de las circunstancias, dejar nuestro temor de lo que nos está rodeando y tener más bien temor de lo que Dios pudiera pensar acerca de lo que nos ha entregado. Me resulta, y desde la primera vez que lo compartí, me ha resultado bendición el versículo 4. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, agrademos a Dios. Temamos a Dios. Hagamos las cosas que le son agradables a Él. Lo que ellos hicieron fue realmente sobrenatural. No es entendible en pensamiento humano. Hallaron en Dios una fuente de valor. ¿Y en qué resultó esto? En una fuerte evangelización, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces hubo un gran periodo de evangelización. Y esto es lo que aquí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que estar atentos a anunciar el Evangelio. Y está usando esta palabra tan especial porque esto nos implica muchas más cosas de lo que siempre hemos pensado. Anunciar el Evangelio, y nosotros pensamos, anunciar el Evangelio es predicar la palabra de Dios. Eso lo hace el pastor, lo hace el asistente, lo hacen los predicadores, lo hacen todos ellos. No, dice anunciar, y en el anunciar es amplio, es de todas las formas posibles, en conversaciones, en la intimidad de la amistad con otras personas. Ahí es donde nosotros tenemos que atrevernos a decir: ¿me permitirías que te compartiera un mensaje de parte de Dios? Aprovechemos ahora que estamos inundados de redes sociales y tomemos esas redes sociales para compartir el mensaje de Dios, para anunciar el mensaje de Dios hacia otros. Entonces nosotros entenderemos que nosotros tenemos que hacer, en medio de la oposición, tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Y esto nosotros damos en comprensión. Quisiera hacer una casi final anotación. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, y luego nos regresamos al 2:2. 1:5. Nada más las primeras líneas. Pues nuestro Evangelio, nos fijamos en eso, pues nuestro Evangelio, 2:2, la parte final, para anunciaros el Evangelio de Dios. Y esto es sorprendente. ¿Por qué se atrevió a decir nuestro Evangelio? Porque él se había apropiado del Evangelio de parte de Dios. Y ante los ataques, finalmente entendió: yo tengo que presentar esto como lo que es, las palabras de Dios dichas a través de mi boca. Son mi evangelio porque yo me lo apropié, pero no son mías, son sobrenaturales, son divinos, son más allá de mi entendimiento. Entonces nosotros cuando salimos, cuando compartimos, cuando hablamos, tenemos que tener ese entendimiento y decir: porque es de Dios, es que yo confío en que Él va a dar el resultado. No voy a ser yo el que dé el resultado. Yo simplemente tengo que hablar lo que Dios me ha dicho que yo hable. La visita fue fructífera. No solamente eso, sino que los fatigosos antecedentes pudieron haberles causado temor, pero ellos encontraron fortaleza en Dios y eso resultó en una
fuerte evangelización. Ahorita estamos en circunstancias parecidas, posiblemente no tan graves. No nos han apedreado, no nos han golpeado, no nos han metido en la cárcel, nos tienen encerrados en nuestras casas. Pero esperemos que al salir nosotros tengamos de nuevo en nuestro Dios para anunciar su evangelio. Vamos a orar para que Dios nos hable en este momento. Señor Dios Padre Celestial, en este momento estamos aquí agradeciéndote, Señor, porque nos hablas de el denuedo que debemos tener nosotros para anunciar el evangelio. Tu evangelio, Señor. Señor, por Jesucristo tú nos aprobaste. Por Jesucristo tú nos diste la encomienda. En ti encontramos esa encomienda. En ti encontramos la fortaleza. Señor, quita de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, todo aquello que está limitando que nosotros nos lancemos a compartir el mensaje a otros, Señor. Llévanos a buscarte, llévanos a compartirte, llévanos a confiar, a someternos a ti por sobre todas las cosas, a buscar siempre agradarte a ti en todo momento y que esto sea de bendición a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy 15 de abril estamos aquí haciendo unas visitas, recorriendo algunas comunidades y también explicando el precioso mensaje de salvación y de vida eterna. Aquí me acompaña mi buen amigo hermano Jairo, que es un buen siervo, hermano Florencio, que está aquí atrás también. Son buenos pistoleros. Pues aquí tratamos de hacer nuestra labor en esta región, aquí de la Huasteca Potosina. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, estamos en una situación a nivel mundial, pero el evangelio tiene que ser predicado. El clima está un poco lluvioso, más adelantito el camino se pone un poco feo, pero pues necesitamos seguir haciendo nuestro trabajo como podamos en el lugar donde estemos. Simplemente oren por nosotros, que Dios nos siga dando sabiduría para saber cómo trabajar. Dios les bendiga. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por cada una de las actividades que se llevaron en este culto. Vamos a agradecer a nuestro Dios para terminar este culto y que Dios permita que cada una de sus palabras hayan entrado en nuestra mente, en nuestro corazón y poder entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, hermanos. Vamos a concluir con esta oración. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Y gracias, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que es de bendición, porque sabemos, Señor, que cada uno de tus hijos escuchamos. Y ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje, Señor, y saber qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Sabemos que el mensajero, Señor, tú le hablaste, Señor, tú permitiste que él se preparara, Señor, y tú permitiste, Señor, que él trajera el mensaje, Señor. Gracias por ello, Señor, gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor, a pesar de que el templo está cerrado, Señor, por la contingencia que existe en el mundo, Señor. Sabemos, Señor, que nuestros corazones, Señor, deben de estar alertas, Señor, y atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones los medios, Señor, para llevar tu palabra a cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser siempre sabios, Señor, entendidos de tu palabra, Señor, y poderla aplicar en nuestra vida, Señor. Te sé con cada una de las peticiones que tus hijos tienen delante de ti. Tócala, Señor, y haz tu voluntad, Señor, a tu tiempo, Señor, y siempre, Señor, ayúdanos a entender que tú lo haces de esa manera, Señor. Gracias por todo, gracias, Señor, porque nos usas, y gracias, Señor, porque estamos con bien. Todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.